Muy buenas tardes y bienvenidos una semana más a Value School, a su cita con los principios de las finanzas responsables, finanzas personales responsables y la inversión consciente, como me gusta siempre decir. Gracias por seguirnos desde casa y aquí en presencial, en la sede de Value School, una semana más en una de las actividades para mí más importantes, para mí y para todos los que hacemos este proyecto. Son lo que llamamos eventos básicos o charlas value, todavía estamos un poquito cerrando la etiqueta. Lo que queremos transmitir con ello es que son la espina dorsal, el pilar de todo lo que se hace en esta casa relativo a la inversión, a las finanzas, un poquito vamos a llamar más complicadas o más especializadas. No tiene de complicado mucho, o diría yo que nada, pero ahorrar, invertir en la formación de uno para tener un trabajo mejor que le dé unos salarios más altos, son preguntas que todos nos hacemos y que nos van a permitir pues, generar ese ahorro con el que después vamos a construir un patrimonio, etcétera. Entonces, este tipo de actos como el que tenemos hoy son, como digo, la base sobre la que se edifica el resto del edificio y son muy importantes y espero que la de hoy en concreto, dirigida a estudiantes, a jóvenes, les sea de gran valor. Voy a hablar un poquito sobre el proyecto para aquellos que no nos conocen. Value School es un proyecto de educación, formativo. Tienen en nuestra página web www.valueschool.es, donde van a encontrar artículos sobre los temas que tratamos aquí en la sede. Van a encontrar enlaces a nuestros podcasts, que son grabaciones del audio de los actos que tenemos en directo. Y muy importante, porque sé que muchos prefieren ya hoy en día el vídeo, nuestro canal de YouTube. Toda la actividad que tenemos en la sede se publica al día siguiente, los miércoles, pues el jueves, y si hacemos alguna charla en jueves, pues el viernes, en el canal de YouTube de Value School. Value School se escribe Value, es en inglés Value School. Y allí tienen todos los vídeos, como digo, desde el año pasado. Es un proyecto que ya ha cumplido un año y estamos muy contentos de la difusión que tiene y les damos las gracias a todos aquellos que ven los vídeos y que los difunden, porque sin ellos, pues esto no tiene mucho sentido. Así que gracias a los que vienen aquí y a los que los ven desde casa. La charla de hoy va a discurrir por los cauces habituales. ¿A qué me refiero? Serán unos 3/4 de hora o una hora de debate con los invitados, a los que pasaré a continuación a presentar, y luego abriremos a preguntas del público presencial y de los que nos ven en sus casas. Hoy, como digo, vamos a hablar de algo que a mí me hubiera encantado que me contasen cuando era estudiante. Ya ha pasado un tiempo y ya sigo estudiando, pero no de la misma manera. Vamos a ver si es una buena inversión invertir en la formación de uno a través de créditos, adquiriendo deuda. Yo pido un préstamo para formarme, doctorado, máster, etc. Lo voy a dejar allí porque luego el tema se va a ir desgranando. Voy a presentar a los invitados uno a uno, tenemos a 3 personas, cada una viene en una faceta distinta y ahora entenderán a qué me refiero. Junto a mí tengo a Ignacio Urquizu. Ignacio es sociólogo y profesor de Sociología de la Universidad Complutense de Madrid. También es colaborador habitual del diario El País, el diario.es y de la Fundación Alternativas. En la actualidad es diputado del PSOE por la provincia de Teruel. Con Ignacio hablaremos, le he invitado aquí para que nos explique el programa sobre el que vamos a hablar. Vamos a hablar de los préstamos renta-universidad y bueno, pues siendo el Partido Socialista, que fue el partido que en la época de Zapatero impulsó y promovió el programa, nos ha parecido bien que viniera Ignacio a hablar de los objetivos que se perseguían y de programas similares que pueden estar en la actualidad funcionando en España o incluso en Europa. Al lado de Ignacio tengo a Miguel Ángel Andrés Llamas. Miguel Ángel es licenciado en Derecho y en Ciencias Políticas y de la Administración. Además posee un máster oficial en Democracia y Buen Gobierno y es doctorando en Derecho Administrativo por la Universidad de Salamanca. Es abogado con 8 años de ejercicio profesional y está especializado en la defensa de derechos de consumidores y usuarios. Y está invitado hoy porque justamente representa a la Asociación de Afectados por el Préstamo Renta Universidad, es decir, todos aquellos estudiantes que quisieron formarse másteres, doctorados, acudieron a este programa y bueno, pues han tenido problemas para devolverlo, se han asociado y bueno, pues están... Ya nos explicará cuál es su trabajo con la Asociación de Afectados y qué están haciendo, porque además creo que es un buen día para ellos, pero ya nos lo comentará después. Y al lado de Miguel Ángel tengo a Domingo Soriano. Domingo es licenciado en Derecho y Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Carlos III de Madrid. Completó el máster de Periodismo del Mundo como número 1 de su promoción en el año 2006-2007 y trabajó como redactor en la sección de Nacional de este diario, del Mundo, durante medio año y luego pasó a Economía. Pero bueno, desde 2010 es redactor de Libre Mercado, es un periodista económico, amigo de nuestra casa de Value School y está invitado para darnos
esa visión del economista acerca de, bueno, pues oye, si conviene, qué rentabilidad conviene esperar de una inversión como la inversión en formarse uno, en educarse. Pues ya repartidos, digamos, los papeles, identificados los ponentes, voy a pasar a abrir juego, preguntándole a Ignacio por el programa Préstamos Renta Universidad. ¿Cuál fue el objetivo del gobierno que los impulsó? ¿Cuál es el saldo? Es decir, ¿se cree que ha sido un éxito? Porque, bueno, viendo los números, hubo muchos estudiantes que se acogieron a ellos, las cuantías fueron generosas y creo que aquellos que lo pudieron devolver sin problemas les hizo un beneficio considerable. ¿Cuál es el saldo después de tantos años? Que esto hablamos del año 2007 a 2011, ya han pasado 7 años. Y bueno, coméntanos un poquito cómo está la situación actualmente. Bueno, vamos a ver, cuando se hizo en su momento este programa, respondía a una filosofía que creo que los economistas pues entienden fácilmente, es decir, los estudios tienen un coste y la cuestión es cómo se pagan esos estudios, ¿no? Entonces, hay formas distintas de hacerlo, puede ser con gasto público y por lo tanto pues es gratuito el acceso y todo el mundo puede acceder a ello, o puede ser que el que utilice esos estudios contribuya a la financiación de una de las diferentes formas. Se entiende que en principio aquellos que van a hacer esos estudios van a obtener un beneficio de ese estudio, de diferentes formas, porque los estudios tienen externalidades positivas para el conjunto de la sociedad, es decir, una sociedad donde hay muchos licenciados, es una sociedad más productiva, es una sociedad donde seguramente pues, hay más valor añadido, donde la economía funciona mejor, pero también tiene beneficios individuales. Se esperaría que alguien que tiene una formación va a tener, por ejemplo, un salario mucho mayor que aquel que no tiene formación. Es verdad que aquí ya encontramos el primer problema, en el caso de España, ya que somos uno de los países de la OCDE, donde hay menos diferencia, en el punto de vista salarial, entre tener o no tener formación. Lo que significa que seguramente financiarte la formación no tiene una rentabilidad tan alta como puede tener en otros países o en otras sociedades, ¿no? También tiene otras externalidades positivas para el que se estudia, por ejemplo, la gente que se forma o es licenciada no solo tiene salarios medios, tiene una expectativa de vida mayor, enferma menos, es decir, que tiene un conjunto de consecuencias positivas justamente hacer esa inversión. Bajo esos criterios, es decir, sabiendo que tenías un conjunto de beneficios, se creyó que sería justo que la gente participara de la financiación, teniendo en cuenta un segundo argumento, y es que de todo el gasto público que existe, el menos redistributivo es justamente el de la enseñanza superior, es el que menos igualdad genera, por términos de clase social. Es decir, generalmente en los estudios universitarios o de posgrado no accede todo el mundo, hay una diferencia de clase sustancial y suelen ser las clases más altas las que tienen más probabilidad de acceder a la universidad que las clases más bajas. Es una cuestión de desigualdad social que en el caso de España está muy agudizada y además ha aumentado en los últimos años. Por eso se entendía que al no tener un componente redistributivo se podía optar por algunas formas de financiación además de lo público, ¿no? Pero claro, acceder a eso puede establecerse algún tipo de barrera, como decíamos. Alguien que estudia a lo mejor ingeniería aeroespacial no va a tener el mismo beneficio que alguien que estudia humanidades, filosofía. De tal forma que en el año 2007, bajo todo este cuadro que acabo de presentar brevemente, se establecen los préstamos renta, en el cual se dice, bueno, pues usted le vamos a financiar sus estudios, siendo conscientes que es muy probable que de esos estudios obtenga un beneficio en el medio y largo plazo, y como lo va a tener, en el caso que lo obtenga, lo que va a hacer es devolver parte del coste de esos estudios. Y se estableció pues, unos criterios que establecían, o aparecen en otros países nórdicos, como Noruega, Suecia, que este modelo también existe allí, por el cual pues uno solo empezaba a devolver cuando cumplía un criterio de renta X, ganaba 3 o 4 veces el salario mínimo interprofesional, existía un periodo de carencia, digamos, prolongado, por ejemplo, el primer año se estableció en 2 años, y solo cuando superabas un umbral de renta empezabas a devolver, pero mientras no lo superaras, tú no lo devolvías. Se establecía un límite, de tal forma que si a los 15 años tú no lo habías devuelto, se te condonaba y por lo tanto no tenías que devolver ya ese dinero y no tenía intereses. Parecía todo eso razonable. Conforme va pasando el tiempo, llegamos al año 2008, comienza la crisis económica, problemas de gasto público, de deuda, esas condiciones empezaron a cambiar. Y poco a poco lo que se fue haciendo es, primero, no se introducían intereses, pero sí que esto de que fuera prorrogable indefinidamente ya no. Se estableció un periodo de prórroga más reducido. De tal forma que en el año 2008 se estableció un máximo de 10 años y se condonaba a los 20. Por lo tanto, ya empezaba a alargarse el periodo. En el año 2009 la prórroga ya solo era hasta los 6 años y se condonaba a los 13 años. Y en el año 2010 ya no era prorrogable, ya había que devolverlo entre los 6 y 10 años. Por lo tanto,
cada vez era, y además ya había unos intereses que se fijaban conforme al ICO. Lo que empezó a suceder es que no era nada ventajoso al final pedir esto, porque había perdido su componente redistributivo y mucha gente dejó de pedirlo. En el año 2012 hay una orden ministerial que los elimina. ¿Qué es lo que ha pasado? Y ahí está el problema, yo creo que Miguel Ángel lo puede explicar muy bien. Que las condiciones, y ahí tendríamos que hacer autocrítica, cada vez fueron más injustas desde el punto de vista social. Es decir, conforme fue pasando el tiempo, las primeras condiciones que eran muy redistributivas y el beneficiario iba a tener, digamos, unas condiciones que solo devolvería cuando se cumplían determinadas condiciones, fueron desapareciendo y al final la obligación iba quedando y los elementos socioeconómicos iban desapareciendo, de tal forma que mucha gente se ha quedado atrapada en unos préstamos que no pueden devolver porque no ha obtenido ese salario que se esperaba de ese máster o de ese estudio y el banco pues lo está reclamando. Estamos hablando que en este programa, que duró prácticamente 4 años, se beneficiaron unas 15.600 personas, estos son datos del Ministerio, es decir, que fue bastante, digamos, extendido, que lo han amortizado ya unas 2.400 personas, es decir, prácticamente casi 16% de la gente ya lo ha devuelto, que ahora mismo hay unas 9.200 personas devolviéndolo, es decir, que están pagándolo, estamos hablando del 59% de la gente, y que tenemos casi 900 personas que no pueden pagarlo, que están atrapados en estos préstamos y que buscan una solución. En estos 6 años, yo soy diputado desde hace 2, me he encargado de universidades en el Congreso, hemos estado presentando enmiendas al gobierno anterior para buscar una solución en los presupuestos generales del Estado, en forma de proposiciones no de ley, hemos estado buscando una solución, tiene varias soluciones sobre la mesa que podemos discutir, la más, digamos, seguramente que os puede venir a la cabeza es condonar la deuda, pero tendría un componente de injusticia social porque hay gente que lo está pagando, y por lo tanto hay gente que lo paga porque unos sí y otros no, y podría decir la gente, ¿sabes? Pues yo tampoco lo devuelvo, es decir, 60% que lo está pagando y después yo también quiero ser condonado. Entonces hay que buscar una solución, bajo mi opinión, que nos devuelva al programa inicial, y es que uno solo devuelve cuando tiene una situación económica buena, cuando lo puede devolver, porque no estamos hablando de comprarse una casa, de comprarse un coche, sino que era invertir en formación esperando que eso te iba a generar un beneficio. En el momento que no te lo produce, por lo tanto, seguramente lo que tienes que hacer es volver a ese elemento social que es lo que había detrás, ¿no? Entonces, seguramente, estas personas que están atrapadas, que lo están pasando muy mal, la verdad, y que hemos estado en contacto durante esto de tiempo, por lo menos que yo he estado en el Congreso, ayudándoles en todo lo que hemos podido, ahora, afortunadamente, creo que tenemos la herramienta para solucionarlo. Hoy el ministro se ha comprometido que en 6 meses lo va a solucionar y se va a reunir con la plataforma, y creo que es una cuestión de justicia social, ¿no? Que la filosofía inicial con lo que esto partió quedó pervertida con el paso del tiempo, por la crisis económica, por 1000 razones, pero digamos que la motivación inicial que había detrás ya no estaba en las siguientes convocatorias, y todas estas personas pues están en una situación crítica. Añadir aquí, acabo, ya cedo la palabra, es un modelo que está extendido en los países nórdicos y en los países anglosajones. En los países nórdicos sí que tiene el componente social que estamos hablando aquí, es decir, que uno solo devuelve cuando cumple una serie de requisitos. En los países anglosajones no, pero porque es verdad que en los países anglosajones su mercado laboral es bastante distinto al nuestro. Es decir, es verdad que allí la educación sí que genera muchas veces un valor añadido que no genera en nuestros mercados laborales mucho más regulados, digamos, con muchas más restricciones, de tal forma que seguramente en un país anglosajón todo esto que estoy contando de, digamos, de restricciones sociales, pues les sonará, no a chino, pero sí que les parecerá que no tiene que ver con su modelo económico y laboral, mientras que nuestro modelo, siempre laboral y económico, por lo menos yo como socialdemócrata, siempre he aspirado a parecerme más a Suecia y a Noruega que a Australia o a Estados Unidos, pues digamos que siempre en esa aspiración que hemos tenido en todas las dimensiones laborales, sociales, económicas, pues entendíamos que ese criterio socioeconómico era importante, y en el momento que desapareció, pues es cuando tenemos que buscar una solución a toda esta gente. Muy bien, muchísimas gracias, Ignacio, por plantear el escenario de esta manera tan completa. Me gustaría, antes de dar la palabra a Miguel Ángel, comentar, porque yo mismo me enteré de la gravedad de esta situación cuando en la prensa comenzó a aparecer una noticia de que ya hay una estudiante, una mujer, y leo la información que he recabado. El juzgado de primera instancia número 60 de Madrid ha dictado una orden general de ejecución por una cantidad de 18.000 euros
Es decir, esta persona ha sido, sus cuentas, entiendo yo, han sido embargadas por no poder devolver este préstamo. Entonces, bueno, pues ya vemos que la cosa pasa a mayores. Antes de que nos dé los detalles Miguel Ángel, voy a pedir a los invitados que se retiren un poquito de la pantalla porque me gustaría mostrarles a todos ustedes un vídeo alojado en la plataforma, en la página web de la plataforma de afectados, donde nos dan su visión del problema, un vídeo de 4 minutos que nos da, como digo, cómo lo ven ellos y el porqué de sus reivindicaciones. Año 2007. El Gobierno de España lanza y publicita ampliamente una nueva línea de financiación para realizar cursos de posgrado oficiales a través de un crédito ICO. Este crédito tenía condiciones ventajosas para los solicitantes y fue llamado Préstamo Renta Universidad, PRU para los amigos. Entre las condiciones ventajosas se incluía el interés al 0% y la posibilidad de posponer su devolución si no se alcanzaba una renta anual de 22.000 euros. Además, la deuda prescribiría a los 15 años, independientemente de lo que quedase por pagar. Esto animó a muchos jóvenes licenciados y graduados a pedir dicho préstamo, con la esperanza de que serviría para abrirse camino en un futuro nada alentador para el mundo laboral. En las siguientes convocatorias, las condiciones fueron endureciéndose notablemente. Por ejemplo, en el curso 2008-2009 y 2009-2010, el umbral de los 22.000 euros solo se aplicaba al primer año de devolución. A partir del segundo año, el préstamo debía devolverse sí o sí. Así hasta llegar al curso 2010-2011, cuando se eliminó por completo el límite de los 22.000 euros de renta anual, y además el interés dejó de ser el 0%, pasando a ser, según el caso, del 3% hasta el 3,2% nominal. En cualquier caso, el préstamo debería devolverse aunque no se hubiera encontrado trabajo después de terminar el máster o doctorado. Finalmente, el préstamo Renta Universidad se derogó pocos días antes de comenzar el plazo del curso 2011-2012, dejando a muchos estudiantes de dicho año sin poder solicitarlo. Suponemos que las condiciones ya no serían tan ventajosas. A día de hoy, la situación para muchos de los jóvenes a los que se les concedieron los préstamos es dramática. Las cifras de paro no han dejado de subir de forma alarmante, destacando el índice de desempleo juvenil y el alto porcentaje entre los titulados con máster. Un desempleo que es responsabilidad principal del Gobierno de España y cuyo aumento se ven incapaces de frenar tanto el presidente como los ministros de Trabajo y de Educación. Esto hace prácticamente imposible a los afectados devolver su deuda. En 2013 se constituyó la plataforma de afectados por el préstamo Renta Universidad. A finales de dicho año consiguió que el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte aprobase una enmienda para la ampliación de carencia y amortización para la convocatoria de 2010-2011, cuyos receptores ya habían empezado a devolver las cuotas, al menos los que podían. Esta medida supuso un alivio para algunos beneficiarios de los préstamos Renta Universidad, pero tuvieron que hacerse cargo de todos los gastos derivados de esta ampliación, incluyendo los gastos de notaría. Además, siendo realistas, esta medida es pan para hoy y más hambre para mañana, porque hay que devolver también este pan, y a más tiempo para devolver, más intereses se acumulan. ¡Bien por los bancos! ¿Qué pasará cuando los que recibieron el PRU sigan sin trabajo y llegue el momento de tener que devolver el dinero otra vez? Necesitamos más garantías. Por supuesto, no pretendemos que se nos perdone la deuda. Nuestra intención es devolver los préstamos en cuanto tengamos trabajo y las condiciones económicas así lo permitan. Asumimos nuestra responsabilidad, pero pedimos que las autoridades competentes que nos animaban a formarnos se hagan cargo de nuestra situación por no haber velado por nuestro derecho al trabajo, algo que, por cierto, ha denunciado la Comisión Europea. La petición principal de la plataforma es que se equiparen las condiciones iniciales a todas las convocatorias, es decir, que se aplique el umbral de 22.000 euros de renta anual para ejecutar la devolución del préstamo. Si quieres más información o eres uno de los afectados y quieres ponerte en contacto con la plataforma, entra en nuestra web y haznos llegar tu apoyo y tu indignación. Solo estando juntos podremos conseguir que se nos escuche y que se hagan cargo de nuestra alarmante situación. Muy bien, pues muchas gracias. Ya podemos retomar la posición original. Miguel Ángel, cuéntanos, ¿cómo está el asunto para vosotros, para ti y para tus representados? Bueno, pues nosotros desde la asociación calculamos que hay más de 5.000 personas afectadas por los préstamos Renta Universidad.
Ahí, perdona que he saltado un vídeo. Sí, pero continúa. Decía que calculamos desde la Asociación de Afectados por el Préstamo Renta Universidad que hay más de 5.000 personas afectadas por estos préstamos que o bien no están pagando, como ya ha salido el dato recientemente, o bien tienen dificultades para pagar. Esto quiere decir que están recibiendo ayuda familiar o en algunos casos están pidiendo otros préstamos para poder pagar estos préstamos, lo cual lleva a una espiral de sobreendeudamiento muy negativa. La situación pues es dramática. Estamos también contando con casos en los que hay problemas de salud mental. Los titulados universitarios no han podido incorporarse al mercado laboral con salarios dignos y además están sufriendo una persecución y una serie de prácticas abusivas por parte de las entidades financieras. Un dato que me parece muy importante de este sistema de préstamos renta universidad es que el dinero del sistema es dinero público. Es decir, esto es una política pública del Gobierno de España. De hecho, los préstamos renta universidad se enmarcaban en el sistema de ayudas al estudio y, por lo tanto, el dinero de estos préstamos es dinero público. El papel de las entidades financieras se limitaba únicamente a comercializar y a formalizar las operaciones, es decir, a prestar la red de oficinas para que se pudieran suscribir esos préstamos. Pero, Miguel, entonces, en el vídeo hemos visto, sin embargo, que el culpable son los bancos, o a los que señaláis con el dedo. Entonces, si los bancos, según entiendo lo que acabas de decir, solo son meros intermediarios que trabajan para el Ministerio de Educación y de Ciencia, por ejemplo, ¿por qué son los malos? Si lo que hacen es cumplir los deseos de quien presta el dinero, y si os exigen el pago de la deuda es porque el dueño de ese dinero lo exige. Muy buena pregunta. Efectivamente, en el diseño del sistema, los bancos en principio no tienen ningún tipo de responsabilidad. El problema está en que las entidades financieras están incumpliendo los convenios que se suscribieron entre el ICO, el Instituto de Crédito Oficial, y las propias entidades financieras. Los convenios dejan claro que el único que puede reclamar la deuda es el Ministerio, es Hacienda, la Administración Pública. Cuando hay una situación de impago, lo que tiene que hacer el banco es comunicarlo al Ministerio y el Ministerio tomará las medidas que estimen oportunas. ¿Qué sucede? Que los bancos están incumpliendo estos convenios y están aplicando por su cuenta comisiones, intereses de demora, incluso se permiten la licencia de incluir a los afectados en ficheros de morosidad, con lo cual les impiden llevar a cabo proyectos de emprendimiento, y eso es lo que supone es un incumplimiento flagrante de los convenios que el Ministerio de Educación antes y ahora conoce, porque se lo hemos dicho, se lo hemos puesto de manifiesto, y no está haciendo absolutamente nada. Este caso que comentabas en un primer momento de una situación de una persona que ya ha sido embargada en el juzgado, pues nos hemos dado con un caso en el que el juzgado tampoco ha cumplido, tampoco ha aplicado, pues por lo mal que funciona la Administración de Justicia. Esto, para el que no esté en el día a día de los juzgados, cuesta comprenderlo, pero lo que ha sucedido en ese asunto es que el juzgado ni siquiera ha leído los contratos y la documentación que se aportó con la demanda por parte de la entidad Unicaja. Y en este momento hemos visto como a una persona se le ha embargado. Como todo el mundo sabemos, respondemos con nuestros bienes presentes y futuros. Esta persona tenía 100 euros en la cuenta y se los han quitado, pero es que cuando empiece a ingresar le van a volver a quitar esas cantidades. Estamos hablando de un incumplimiento sistemático y reiterado de las condiciones que se suscribieron en esos convenios entre el ICO y las entidades financieras. Y esto es muy grave. O sea, esto puede tener, estimamos que puede tener responsabilidad y trascendencia penal, porque con dinero público las entidades financieras se están enriqueciendo de manera ilícita. Además, tenemos casos, por ejemplo, de cesiones de esos créditos a fondos buitres o agencias de recobro que acosan literalmente a los afectados con llamadas a destiempo, con amenazas de todo tipo, etc. Con lo cual estamos ante una situación escandalosa y nosotros hemos intentado hacer ruido mediático porque a través de los escritos que hemos presentado de manera formal ante la Administración, ante el Ministerio, por supuesto también ante las entidades financieras, y no hemos recibido ninguna respuesta positiva. Esa resolución del juzgado está recurrida y confiamos, ahora que se habla de este tema, que en el juzgado se lean la documentación y se anule esa sentencia y por lo tanto se estime el recurso que hemos presentado. Muy bien, muchísimas gracias por exponer también la posición de la asociación, de vuestra plataforma de afectados. Perdón. Y ahora, Domingo, por favor, ¿cómo ve un economista esta situación? Porque, bueno, yo entiendo que esta persona, los afectados han pedido un préstamo para invertir en sí mismos. Toda inversión comporta un riesgo, entiendo yo. Ellos esperaban una rentabilidad en forma de salarios mayores cuando comenzasen a trabajar y es algo normal. Bueno, ¿cómo lo veo? No quiero adelantar mi respuesta, por supuesto, pero simplemente centrar un poco el tema. ¿Cómo lo ve un economista atendiendo a lo que se acaba de exponer aquí ahora?
bueno, que es algo normal, que ocurre bastante, sí, lo vemos, hay muchos afectados y no solo en España, en Estados Unidos, en otros lugares, problemas con impagos o problemas de personas que se endeudaron para pagar la universidad está muy extendido. En Estados Unidos creo que ya es la principal fuente de deuda de particulares con entidades financieras por encima de la hipotecaria. Entonces sí que es normal. Luego, si quieres, podemos ver por qué eso ocurre en este tipo de préstamos. Yo como principio general, a mí sí, o sea, a mí es un tipo de herramienta que sí que me gusta. Lo que no me gusta nada es el diseño de esta convocatoria. Ahora podemos ver las diferencias entre primera y segunda, pero a mí la herramienta sí me gusta porque yo estoy de acuerdo con el político aquí, el periodista, pero el periodista de acuerdo con el político y quizás desde un punto de vista diferente, cuando ha dicho, quizás yo sería un poco más duro, ha dicho que es uno de los gastos menos redistributivos a la universidad. A ver, el gasto universitario es el gasto más regresivo que hay. O sea, sin más. A mí me parece un escándalo desde el punto de vista del esquema mental del estado del bienestar, porque el gasto universitario es un gasto que disfrutan fundamentalmente los ricos del pasado, porque los que van a la universidad en un porcentaje muy elevado son personas de procedencia de familia de clase media alta, y los ricos del futuro, porque los que van a la universidad, incluso en España, que es verdad que es uno de los países que da menos prima, el salario entre el universitario y el no universitario en España es mayor el del universitario, pero la diferencia es uno de los países en los que hay menos diferencia. También podríamos hablar de eso. Entonces, claro, los ricos del pasado y los ricos del futuro se benefician de un servicio que se financia con los impuestos de todos. Entonces, a mí me parece muy cuestionable que eso se tenga que pagar con dinero público. Yo creo que el gasto universitario lo deben pagar los usuarios, en general. Y cuando digo los usuarios, porque normalmente cuando se plantea este tema se dice, ya, pero es que si lo pagan los usuarios, entonces las personas que vienen de familias de renta baja no podrán acceder a la universidad y detienes la movilidad social. Y digo, no, es que yo no estoy hablando de que lo pague tu padre ni que lo pague mi padre, lo estoy diciendo que lo pague yo. A ver, que yo soy el usuario. Ese para mí es el principio básico que debería regir en la financiación de la universidad, que lo pague el usuario, el que disfruta el bien y servicio, en mi opinión. Entonces, ¿cómo articular eso? Eso ya es otro tema y me parece que ahí sí que hay un tema bastante interesante. A mí el planteamiento general de este tipo de préstamos o cómo se ha hecho no me gusta demasiado. Yo creo que puede llegar a a que se formen pues, personas que toman malas decisiones, que no anticipan lo que puede ocurrir o que se acaban entrampadas en un crédito del cual no pueden salir. A mí las soluciones que se dan normalmente... luego sí, hay un tema de debate. Yo tengo una solución, yo tengo una solución. A mí siempre me han gustado más, es que parece que no, yo tengo aquí todas las soluciones, no. Pero a mí me gustaría un sistema de préstamos colectivos por cursos, por ejemplo, en los que incluso las personas que llegan a ganar mucho más pueden hasta devolver más del 100% de lo que ha costado su educación, que se plantease como una especie de seguro. Bueno, ahí eso ya es... A mí, si queréis luego lo debatimos desde el punto de vista técnico, pero que me parece que el principio fundamental es que fueran esos usuarios los que estuvieran pagando. Y... ¿por qué me decías? ¿Cuáles son las razones? A ver, yo creo que aquí, desde el punto de vista del economista, sí que hay algunos elementos interesantes que nos permiten intuir que este tipo de problemas que se están dando se pueden repetir en el futuro. A mí ya sabes que me gusta mucho, aquí también, porque aquí habéis hablado bastantes veces, de los temas de psicología económica, economía conductual, el último premio Nobel de Economía, Richard Thaler, o Kahneman, Tversky, todo... estos errores que cometemos mentalmente o cómo no somos siempre el hombre racional, el homus económico, que los manuales de economía, que a mí tampoco me gustan, porque me gustan muy poquitos, los manuales clásicos nos dan, ¿no? Que tomamos decisiones siempre de forma racional, con toda la información disponible. Cometemos errores constantemente. Por ejemplo, 3 sesgos fundamentales de los que hablan mucho estos economistas y que yo creo que están aquí de primeras. El sesgo del optimista. Siempre pensamos que sabemos más de lo que en realidad sabemos, ¿no? Esto está en las encuestas estas famosas que le preguntan a la gente, ¿usted es un buen conductor? Y el 90% de los conductores norteamericanos dicen que ellos son mejores conductores que la media. Y dicen, hombre, esto no puede ser que el 90% sea. Pero todos tendemos a saber más. Los inversores en bolsa también. Una de las razones claras por las que la gente suele acabar atrapada en temas
financieros en los que se equivocan es porque tienden a pensar que ellos saben mucho más de finanzas y de economía o saben más sobre cómo van a ir las inversiones de lo que saben. El sesgo del optimista hacia el futuro y hacia sus conocimientos es muy importante. Permíteme, entonces, traducido en nuestro caso sería que la persona que toma el préstamo piensa que a él le va a ir bien. Claro, le va a ir bien. Él se ve con su doctorado, su máster, trabajando, ese peca de optimismo, vamos a decir, cuando no tiene ninguna base real para suponer que sea así. No sabe cuáles son los sueldos en su sector, probablemente no sabe cuál es la tasa de empleo, quizás no sabe, evidentemente, porque es imposible que lo sepa, cuál va a ser la tasa de empleo 5 años después, cuando él acabe la universidad, o bueno, en este caso estamos hablando de máster o doctorado, 2 años después. Entonces, él simplemente dice, yo quiero seguir estudiando y no... Probablemente es mucho más optimista sobre cuál va a ser su realidad laboral que la real. Luego hay un sesgo muy importante de preferencias temporales y de cuándo pido yo el préstamo y cuándo lo pago. Digo yo aquí que es importante, que yo creo que el principio fundamental debe ser que pague la universidad su usuario, y ahora me voy a desmentir a mí mismo, porque la universidad no la paga el usuario, ni siquiera aunque el DNI del que la paga y el que la recibe sea el mismo. ¿Qué quiero decir? De esto hablan mucho estos economistas, psicólogos, y es muy interesante. Esto es como las dietas. Yo sé que a mi yo del futuro, de dentro de un año, le convendría que yo no comiese hoy en exceso. Pero quien se lleva la gratificación de comer hoy en exceso soy yo. Y claro, ponerme yo en los zapatos de mi yo futuro, todos decimos que lo sabemos hacer, pero luego no es tan fácil. Este es un claro error económico que cometemos todos, de psicología pura y de comportamiento, ¿no? Entonces, en la universidad, cuando tú tienes... Esto, por ejemplo, se da más en Estados Unidos. ¿Por qué los estadounidenses han admitido que sus jóvenes vayan cada día entrampándose en préstamos cada vez más caros? El precio de las universidades se ha disparado muy por encima de cualquier otro servicio, muy por encima de la inflación, y uno de los culpables yo creo que son el sistema de préstamos y de créditos. ¿Por qué? Porque cuando tú pides el préstamo con 18 años, tú lo que quieres es estudiar y estás dispuesto a firmar cualquier papel que te pongan con cualquier número. Uno, porque estamos, como he dicho antes, en parte eres muy optimista sobre cómo te va a ir en el mercado laboral, pero hay una segunda razón, que es que el que va a pagar no eres tú, es tu yo de 30 años. Y ponerte en el papel de cómo será tu yo de 30 años, cuáles serán sus necesidades, cuáles serán sus restricciones presupuestarias, eso es muy difícil. Entonces, decir, no, yo dejo de pedir un préstamo ahora, incluso muy caro, que en las universidades americanas son carísimas para estudiar. Dice, yo dejo de pedir ahora un préstamo de 20, 25.000, 50.000, 100.000 dólares para estudiar ahora en tal universidad de prestigio. Es decir, ¿me restringo yo ahora con 18 años a esto que tanto me apetece, pensando en mi yo futuro de 35 años que tendrá que pagar ese crédito? Muy complicado. A mí es de las partes que más me gustan del trabajo de estos autores. Y entonces yo creo que esto también tiene bastante aquí. Y luego hay un tercer elemento que... esto viene más con la problemática y con la discusión y sobre cuando lo tenemos que pagar, que esto también nos ha pasado bastante en España, por ejemplo, el tema de las hipotecas, de los desahucios, y por qué, desde el punto de vista político, es un tema muy complicado de manejar. Porque, ¿quién se acuerda 15 años después de cuáles fueron también, y además esto es lógico, esto nos pasa a todos, de cuáles fueron las motivaciones últimas que nos llevaron, si nos explicaron bien o mal las condiciones, si yo leí o no, si lo debía haber hecho? Yo lo que sé es que 15 años después no tengo dinero, y digo, nos ha pasado en España, por ejemplo, con el tema de las hipotecas, es decir, es muy fácil empatizar con la persona que en ese momento tiene la dificultad. Es muy difícil retrotraerse en el tiempo, a 10 años atrás, qué estaba pasando, si realmente se comercializaron bien o mal, si hay que hacer, por ejemplo, pues en el tema de las hipotecas, una acción en pago retroactiva, cuáles serían eso las consecuencias hacia futuro de los próximos hipotecados, si realmente aquella comercialización fue correcta, si el notario le leyó bien todas las cláusulas. Entonces, la suma de estas tres cuestiones, que los economistas pues discuten mucho sobre ellas, sí que nos lleva a un esquema en el que efectivamente puede darse una situación en la que haya una toma de decisiones equivocada por parte de muchas personas que yo creo sinceramente, ni desde el Ministerio, por ejemplo, en aquel momento estoy convencido de que implementaron el plan con toda la buena fe del mundo. Yo estoy convencido de que las entidades bancarias no tenían ninguna intención de ir persiguiendo morosos. De hecho, probablemente las entidades bancarias que se implicaron en el tema se implicaron con un objetivo comercial clarísimo, que no es este crédito, es fidelizar a un cliente potencial muy bueno. Pero tú dices, claro, yo doy un préstamo a un tipo que está haciendo un máster o un doctorado, ese luego va a ser, como hemos dicho,
del nivel medio-alto de renta de la sociedad, fidelizar a ese tipo de cliente y luego, una vez que sea cliente, pues se comprará una casa, irá al trabajo, tendrá una nómina. Yo estoy convencido que el objetivo principal de las entidades bancarias que se implicaron en esto fue captar clientes muy buenos. Pero, ni los implicados, todos ellos actuaron de buena fe. El problema es que actuando todos de buena fe, un conjunto de malos incentivos y un mal diseño institucional, que yo creo que hay un error, un problema de diseño institucional, se ha ido traduciendo pues en un problema para mucha gente. Yo es que de lo que comentas, es que el papel de los bancos es lo que no acabo de ver. Es decir, atendiendo a la explicación de Miguel Ángel, ellos, interés, un cliente, es que no le está empezando el dinero. Es decir... No, pero en el momento en que tú tienes, aunque solo sea por una cuestión de contacto y de poder desarrollar luego con ese cliente una relación superior, los bancos tienen muchas, casi todos los bancos, yo creo que todos tienen, por ejemplo, cartillas para niños. Y te lo dicen, va el padre, no, métele al niño una cartilla, no sé qué. ¿Por qué? Porque quieren que el niño aprenda un poquito a ahorrar y porque quieren que el niño ya vaya asociando con ese banco porque lo piensa luego como cliente futuro. Hay un punto de responsabilidad, esto llaman responsabilidad social corporativa, pero hay en parte un punto de decir, voy construyendo una cartera de clientes y tú tener una relación buena con un cliente al que en teoría tú has hecho de intermediario del préstamo, luego te puede servir de mucho. Muy bien. Ignacio. Sí, no, yo voy a matizar o decir tres cosas. Lo primero de ellos es decía, bueno, que lo pague el usuario. No todos los usuarios son iguales, me refiero, hay una cierta discriminación o distinción, ¿no? Hay usuarios que lo pueden pagar muy cómodamente por el origen familiar, otros que no. Entonces, si atendemos a la movilidad social, no es lo mismo empezar una carrera con 100 metros de distancia de ventaja que empezarlo todos de la misma línea de meta. Es decir, no es lo mismo acabar unos estudios con una deuda que sin la deuda, a la hora de enfrentarte al mercado laboral y a un conjunto de decisiones. De tal forma que en este modelo de financiación de universidad o de estudios superiores coincido con que es el gasto, no sé si el más, pero de los más regresivos que existen desde el punto de vista redistributivo, sí que es verdad que hay que tener una cierta capacidad de discriminación y establecer algunos criterios para que por lo menos la carrera de la movilidad social sea justa y que por lo menos el mérito funcione para todos por igual, porque como digo, si unos empiezan con 100 metros de ventaja que otros, en esa carrera de la movilidad social, que es el que se lo pueda pagar frente al que no puede, porque uno se tiene que endeudar y el otro no, hace que el elemento del ascensor social no funcione igual, ¿no? El segundo elemento que hay que tener en cuenta, he hablado mucho con la gente que estaba entonces en el ministerio y con los que están ahora, coinciden algunos equipos, pero no son las mismas personas. Lo decía al principio, los estudios universitarios tienen externalidades positivas de punto de vista individual, de punto de vista social. Entonces hay gente que cree que lo social es más importante que lo individual, es decir, que el gasto público está bien utilizado aquí porque la sociedad se va a beneficiar en su conjunto de que haya gente muy formada en la sociedad. Y la universidad generalmente suele tener tres tipos de funciones o papeles. Hay universidades excelentes, universidades que lo que quieren es aspirar a competir en el mundo internacional, en el conocimiento, en la ciencia, y ahí tienes desde las Ivy League americanas a la Carlos III de la Pompeu Fabra en España, donde dicen, nosotros queremos ser excelentes en la competición. Hay otros que te dicen, no, mira, mi objetivo es estar en el tejido económico de la región. Yo soy la Universidad de La Rioja y quiero estar especializado en estudios del vino, de agroalimentarios, porque quiero contribuir a la riqueza de mi zona donde yo estoy implantado. Quiero tener un buen personal laboral, un buen capital humano, quiero hacer estudios que beneficien a las empresas de la zona, con I+D. Por lo tanto, ya empieza a beneficiarse el entorno y es una cosa social más que una cuestión de excelencia. Y luego están las universidades que quieren ser más humanísticas, que lo que quieren es formar ciudadanos. Gente crítica, que piense por sí misma, que reflexione. Y de nuevo el beneficio social, porque el que va a salir de allí es una persona pues, que va a hacer una contribución a la sociedad. Por eso hay gente que cree que la financiación, esto de que lo financie el usuario, o quien se beneficia, al final, si nos beneficiamos todos, es normal que lo paguemos todos, porque el beneficio es para todos, ¿no? Y por eso, digamos, no hay que descartar el gasto público de la financiación universitaria, o pues hay gente que cree que tampoco hay que ir o es mejor compatibilizar un modelo en el cual hay una parte pública, una parte de tasa, y es decidir cuánto es tasa y cuánto es pública en función de cuánto consideramos que hay un beneficio individual o un beneficio colectivo de ese estudio superior, ¿no? Y finalmente, es verdad que los bancos se han visto también metidos en este sistema, como muy bien ha señalado Miguel Ángel, haciendo prácticas, vamos, dudosas, ilegales, no sé si ilegales, pero sí dudosas en algún tiempo. Y porque además, cuando se plantea esto siempre, sobre todo en la izquierda, tenemos un debate de, bueno,
no, la economía no funciona, hay que hacer política keynesiana de demanda, vamos a utilizar el gasto público. Entonces aparece uno por la sala y dice, y vamos a crear un banco público. Entonces todo el mundo lo mira como diciendo, otra vez no, o sea, no, otra vez ya lo hemos hecho antes. Entonces, no, tenemos el ICO, que es un instrumento que genera un acuerdo con el sistema financiero, los intermediarios van a ser los bancos, el dinero procede del ICO y por tanto es dinero público, y van a ser los gestores los que van a hacer. Entonces el banco se convierte en un intermediario, desde luego que no lo hace gratis, por lo tanto obtiene un beneficio por lo que está haciendo, el Estado renuncia a su papel porque se lo cede ese papel al sistema financiero, pero es verdad que el banco tendría que entender que primero, generalmente se financia en condiciones muy ventajosas, porque el dinero es público y no tiene muchas veces el dinero a precio de mercado, que si va al Banco Central Europeo a otros sitios a financiarse, así que está teniendo un beneficio del gasto público, donde él tendría que ser consciente que se beneficia del conjunto de la sociedad, y por eso sus prácticas también muchas veces tendrían que ser muy distintas, porque al final, si se beneficia de todos y tiene una parte social, lo que está haciendo, también tendría que tener un comportamiento social a la hora de operar con estos, entre comillas, clientes o con estos ciudadanos, donde, pues, digamos, se han visto, como digo, atrapados en un sistema de mal diseño institucional que se fue deteriorando con el tiempo y que por eso, y compartimos, hay que volver a la idea original, que es la que tenía ese elemento social que hacía que el préstamo renta pues fuera distinto a los demás préstamos que uno puede obtener en el sistema financiero, porque tenía ese componente social que los otros préstamos no tienen. Cuando uno se compra una casa o un coche no te dicen, va, lo vas a devolver cuando puedas, no, lo vas a devolver a partir de mañana. Mientras que en esto pues tenía esa idea, digamos, más social detrás que habría que recuperar. Miguel Ángel, me gustaría que explicaras una de vuestras demandas, o sí, los planteamientos es que los bancos ofrecían una información incompleta, se transformó el producto, perdiendo su calidad, digamos, social, en un préstamo personal, como el que va a un banco a pedir dinero para comprarse un coche. De eso los bancos, sabedores de aquello, no informaban correspondientemente a los estudiantes que iban a pedirlo. Es decir, es que vosotros tenéis identificadas esas malas prácticas por parte de las entidades financieras y tenéis pruebas para demostrarlo, y esa es gran parte del argumento que presentáis, ¿verdad? Efectivamente. Bueno, de entrada hay un problema de diseño y de entendimiento de qué está ofreciendo el Ministerio de Educación en cada momento. Hay distintos instrumentos para financiar la educación universitaria. Puede ser perfectamente una educación gratuita, pueden ser tasas, o puede haber distintos instrumentos. Una cosa es el préstamo a renta, y otra cosa muy distinta es un préstamo al uso, un préstamo mercantil normal. ¿Qué sucede? Que en 2007 el Ministerio de Educación opta por un instrumento que es el préstamo renta, que tiene unas características muy concretas. Es un préstamo cuya devolución está condicionada a la obtención de una renta futura. ¿Qué sucede? Que en el momento en el que se elimina ese umbral de renta, el préstamo ya no es un préstamo renta, es un préstamo mercantil. Y el propio Ministerio de Educación y también las entidades financieras, y tenemos pruebas muy sólidas, mantuvieron la denominación de préstamo renta. Incluso en el título de las órdenes ministeriales donde se creaban esos instrumentos, donde se regulaban, se habla de préstamo renta universidad. Esa denominación es engañosa por su propia naturaleza. Y por supuesto que en la comercialización hay un diseño erróneo, hay malas prácticas tanto del Ministerio como de las entidades financieras. Por ejemplo, hay un portal web, que es el portal a través del que se informa de las condiciones de los préstamos, que es el primero, no se modifica el portal web de información. Los bancos reparten folletos con esas condiciones iniciales. Es decir, que hay una falta absoluta de información, más bien hay una actividad de desinformación. Y a mí sí que me gustaría decir una cosa, porque tenemos una experiencia desde la asociación y queremos también trasladarla para qué decisión se toma en el futuro sobre cómo financiamos la enseñanza superior. Se dice que el gasto en universidad es un gasto regresivo, es decir, que se benefician solo las capas más altas, con rentas más altas de la población. Pero ¿qué se propone entonces? Poner barreras para que la gente que pertenece a capas más bajas de la población no pueda acceder a la universidad, porque la aversión al riesgo de una persona con más renta y de una persona con menos renta es diferente. ¿Qué sucede? Que si se pone un sistema de préstamos para acceder a la universidad, las personas pertenecientes a las capas más bajas de la población no van a acceder a la universidad, porque tienen mayor aversión al riesgo. ¿Qué sucede? Que el sistema de financiación de la universidad puede ser regresivo o puede ser progresivo, pero a mí me parece mucho más certero que el sistema, que la regresividad o la progresividad la obtengamos con la renta, con los ingresos.
Cuando una persona tiene una renta anual, es muy fácil saber si tiene que aportar más o menos a la sociedad. Pero ¿qué ha sucedido en este caso? Que había una situación de incertidumbre. No sabemos si esta persona, cuando se incorpora al mercado laboral, va a tener ingresos o no va a tenerlos. Con lo cual, nos parece mucho más sensato hacer políticas redistributivas y justas con los ingresos, con una fiscalidad progresiva y no limitando el acceso a los estudios universitarios. Y a mí sí que me gustaría dejar claro también que el préstamo renta, aun siendo un instrumento mejor que el préstamo mercantil desde el punto de vista de la equidad de la educación superior, no es un elemento social, no es un instrumento social. El elemento verdaderamente redistributivo para financiar la educación superior es el sistema de becas, que es progresivo. Los préstamos renta no son progresivos. La persona se está pagando sus propios estudios. Eso hay que dejarlo muy claro, aun sabiendo que el préstamo renta, desde la primera convocatoria, es mucho más justo que los posteriores préstamos. Muy bien, muy bien. Domingo, te veo tomando notas. Sí. ¿Qué quieres añadir al debate? Bueno, a ver, es que lo ha comentado también antes Ignacio, que las cosas hay que pagarlas. Entonces, la cuestión es quién lo paga. Es decir, si decimos, no, la universidad debe ser gratuita o semigratuita, como es ahora mismo, entonces ¿quién lo está pagando? A lo mejor no se les ve, pero lo están pagando todos los contribuyentes. Es decir, aquí, pues eso, tenemos dos vecinos, uno de ellos deja de estudiar con 16 o 18 años, se pone a trabajar, el otro sigue trabajando hasta los 28 años, me pongo yo el primero, yo fui a una universidad pública con una familia de rentas medias altas y recibí una subvención a mis estudios del 85%, más o menos en mi época debía estar alrededor del 85% lo que pagaba, ahora con la crisis ha ido menguando un poco, han ido subiendo un poco las tasas, pero el 100% de los estudiantes universitarios españoles están becados, esto es lo primero, y están becados no en una cantidad pequeña, están becados alrededor del 80% de lo que, porque la media de lo que cuesta la matrícula respecto a lo que cuesta realmente el puesto en la universidad está por debajo del 20% lo que se paga ahora mismo, con lo cual el 100% de los estudiantes universitarios españoles que además vienen mayoritariamente de las clases medias altas, están becados para ir a la universidad. Y además luego hay un porcentaje relativamente alto de estudiantes a los que se les beca el 100% del coste, digo, en estudios normales de grado. Entonces, que esto, a mí plantear que esto no me parece especialmente justo, no, me parece, de hecho me parece casi que debería ser un tema de debate social bastante importante. Otra cosa es cómo se financia. Por eso yo he dicho, a mí me parece bastante importante que lo pague, cuando digo que lo pague el usuario decimos, no, es que entonces las restricciones vendrán porque las personas que no tengan ingresos o las personas de familias de rentas bajas se lo pensarán dos veces antes de ir a la universidad. Cuidado. A mí me parece bastante interesante un modelo tipo préstamo-renta, pero un modelo probablemente mejor diseñado, en el que tú sepas que solo vas a pagar ese préstamo universitario si alcanzas determinados niveles de renta. Incluso me parece interesante, como decía antes, un modelo, por ejemplo, me parecería perfectamente razonable que se estableciera una especie de seguro, por así decirlo, entre todos los estudiantes de una promoción. Y que si alguno de ellos, en ese beneficiarse de un servicio público como es la universidad pública, acaba ganando pues por encima de sueldos mucho más altos de los que hemos visto aquí, empieza a ganar 80, 90, 100.000, 150.000 euros, de repente que se comprometa también cuando firma en la universidad a que él va a devolver el 150% del coste real de su matrícula. Es decir, él dice, un momento, todos los 100 estudiantes de Derecho que este año entran en una clase de la Complutense, estos 100 se comprometen. A partir de 22.000 euros todos empezamos a devolver el coste de nuestros estudios. Pero si alguno de nosotros tiene suerte, o trabaja más, o hace, bueno, por la razón que sea, acaba cobrando más de 80, 90, 100.000, 120.000 euros, porque acaba en un despacho de abogados estrella, oye, pues de repente esa persona dice, oye, pues yo me comprometo a pagar hasta el 150 para pagar. Esto no es, o sea, esto es un esquema de seguro, porque en el momento, tú cuando firmas con 18 años, tú no sabes si vas a ser el que tiene suerte o no. Lo que dices es, si soy el que no tiene suerte, yo pagaré una parte. Si soy el que tiene más suerte o trabaja más, bueno, no quiero entrar en la dinámica de por qué vas a ganar más o menos, ¿no? Pagaré más. Pero es un esquema de seguros solidario entre todos los miembros que no debería hacer que nadie se retraiga a una universidad. Si tú dices, oye, yo puedo poner incluso los límites más altos, es decir, oye, solo empezamos a devolver los créditos a partir de que ganemos no 22.000, 30.000, 35.000 euros. Se hace un esquema, oye, ¿y cómo vamos a ir devolviendo? Pues a partir de 30.000, 50 euros al mes. 100, o sea, eso evidentemente progresivo para que no haya escalones.
Y no es tan difícil de imaginar, no es tan difícil de imaginar, ya digo, que incluso a las entidades financieras les interese emitir deuda, por ejemplo, garantizada con esas devoluciones de esas personas, que van a ser los que más ganen en la sociedad. A mí lo que sí que no me parece justo es que una persona con 18 años acceda a un servicio público, que es un servicio de lujo, porque tienes catedráticos, tienes maestros, tienes los mejores profesores, los mejores intelectuales en cada una de las materias o los mejores técnicos en cada una de las materias, en teoría eso es lo que hay en la universidad, y que ese servicio de lujo que les va a permitir luego tener unos ingresos que en España están 50, 60, 70% por encima de los que no acceden a ese servicio público, que esas personas se beneficien de ese servicio público de forma gratuita, ¿no? O sea, me parece que es estructuralmente injusto y hay muchísimas formas de evitar ese miedo, de evitar que la gente diga, pues no estudio porque luego tendré una deuda. Si tú sabes que esa deuda solo la vas a pagar a partir de que ganes 25, 30 o 35.000 euros, ¿cuál es la restricción que tienes? Lo que pasa es que eso sí, tú te comprometes, o sea, hay un problema básico de los modelos tal y como están planteados ahora mismo. A ver, hay un principio económico básico también que dice que cuando algo es gratis, la demanda es infinita, porque tú no tienes ninguna restricción sobre la petición de esa. Es decir, ¿cuál es la restricción que ahora mismo tiene un universitario? Y me pongo yo también el primero, que suspendí y gasté más convocatorias y gasté más cursos cuando probablemente no tenía que hacerlo. ¿Cuál es la restricción que tienes cuando estás en la universidad? Pues muy poca, porque dices, ¿cuál es el coste que yo asumo de quedarme un año más en la universidad? ¿Cuál es el coste? ¿A quién reparto ese coste? Lo reparto en el resto de la sociedad. Unos estudios que te van a servir para ganar en el futuro más dinero. Sinceramente, me parece injusto y bastante insolidario en los términos habituales en los que se plantea el debate en la retórica política habitual española. Sobre todo, habiendo alternativas muy interesantes para que esos problemas que yo lo entiendo, que digas, una persona con 18 años que digas que voy a salir de la universidad con 100.000 euros. Hombre, si tú le dices que solo va a empezar a pagar a partir de que gane 25 o 30.000, a lo mejor esa restricción dice, oye, pues si tengo suerte y gano a partir de esos ingresos, tampoco me va a costar tanto. Ignacio. Bueno, aquí empiezan las discrepancias, es decir, que creo que tenemos que empezar a distinguir algunas cosas. La primera es que es un bien público y un bien privado, y la educación es un bien público. Me refiero a que nos beneficiamos todos, por eso a veces es difícil discernir si el que se beneficia solo es el que lo utiliza o si se beneficia el conjunto de la sociedad, o si el usuario solo es el que asiste a clase, o los usuarios en el fondo somos todos porque todos obtenemos un beneficio de que exista la universidad. Es decir, ¿qué es mejor, una sociedad con universidades o sin universidades? En principio es mejor para todos que la haya, el beneficio del conjunto es mucho mayor. Por eso tiene que haber una cierta contribución de lo público a esto. En segundo lugar, no es semi-gratis, eso en épocas pretéritas, cuando es verdad, yo estudié en los 90 y afortunadamente mis matrículas nunca superaron los 200 euros porque sacaban muchas matrículas de honor, es decir, porque tenía muy buenas notas. Pero yo que ahora soy profesor en la universidad, las matrículas ya, digamos, el coste medio estaba en torno a los 6.000 euros, ahora mismo ya se está financiando por parte de los estudiantes entre 1.000 y 1.500 euros, depende de la comunidad autónoma, estamos hablando ya de un 25% de financiación que establece ya la ley, hay unos umbrales que fija la ley, pero que en segunda y tercera matrícula eso se eleva muchísimo. Y voy a contar un caso. El último año que estaba en la universidad, suspendí una chica en junio, se presentó en mi despacho. Le di bastante similitud a lo que me dijo. Procedía de una familia bastante desestructurada, era camarera de piso, es decir, que se dedicaba a limpiar en los hoteles, y me contó, y es verdad que era la tercera vez que hacía mi asignatura, que si yo le suspendía, la matrícula era 3 veces el salario de 3 meses. Y luego tenía que pagar un alquiler, tenía que comer, tenía que beber, es decir, que no todo el mundo que va a la universidad tiene unas condiciones económicas óptimas y si además suspendes la pagas, ahora la pagas y se paga bastante, es decir, las matrículas se incrementan muchísimo, no es verdad que si te quedas un año en la universidad es gratis y la asumen todos, no, si te quedas un año más lo vas a pagar, porque eso está ya así en las matrículas, de tal forma que creo que no es del todo cierto lo que estaba diciendo, ¿no? Entonces, por eso digo que el sistema ha cambiado bastante en esa dirección, podemos debatir si es justo o injusto, porque esta chica, por su condición socioeconómica, le suponían 3 sueldos, pero seguramente al lado una persona de una familia bien no le suponía prácticamente nada que su hijo repitiera, porque el coste seguramente de 1.000 euros para familias de clase media alta no es un coste muy elevado de una asignatura, ¿no? Por eso creo que hay un componente de injusticia. Y finalmente, insisto, él dice, bueno, no, es que sales con 100.000 euros de deuda. Es que no sales con 100.000, algunos saldrán y otros no. Y curiosamente los que van a salir son los que vienen de las familias de clase media baja, es decir, los que tienen un origen estrato social mucho peor. Es decir, de los pocos, yo vivo, ahora cuando va acá aquí, yo vivo en Carabanchel.
Por lo tanto, vamos, en mi bloque de pisos seguramente no hay muchos más de nacionalidad española, por lo tanto soy de los pocos que están ahora mismo allí. Sé de lo que estoy hablando porque los veo. Y toda esta gente no van a ir a la universidad, efectivamente, aunque están pagándolo con sus impuestos. Pero hay alguno que sí. Y ese que va a ir lo va a tener mucho más difícil de un chico que viva por este barrio o que viva por el barrio Salamanca. Lo va a tener mucho más difícil. Y si vamos a ese modelo, ese chico de Carabanchel saldrá con 100.000 euros de deuda y el de barrio Salamanca no. Y eso se va a producir con ese modelo. Por eso, las becas es un buen sistema de financiación desde el punto de vista redistributivo para el que tenga renta baja, y por eso en su momento nosotros optamos el préstamo renta para los máster, para el doctorado, que esto ya no es obligatorio, sino que esto sí que ya es una concepción de la universidad mucho más elevada, ¿no? Por eso digo que todos nos beneficiamos y por eso quizá todos tenemos que contribuir. No es verdad que estar un año más en la universidad o repetir es gratis, ahora te sale muy caro, y no es verdad que todo el mundo va a salir con una deuda, van a salir algunos y justamente van a salir aquellos que vienen de la sociedad, de la parte más baja de la sociedad. Sí, a ver, no, o sea, sobre la discusión política, a ver, las cifras de que el coste de la matrícula en España está por debajo del 20% del coste total de lo que supone la plaza, son cifras oficiales de la CRUE, entonces bueno, pensaba que estaban contrastadas, vamos, estaba en el 15 y ha ido subiendo un poquito con la crisis, pero siguen estando por debajo del 20%. Coste de la matrícula, coste real. Luego, yo lo que estoy diciendo es que ese chico de Carabanchel solo pague en el futuro, cuando tenga 35 años, si paga... O sea, yo no estoy diciendo que le cueste cero. O sea, el modelo que yo defiendo es un modelo que te cuesta cero estudiar en la universidad, cero la matrícula y cero la manutención. Eso sí, te comprometes a que si luego esos estudios universitarios te sirven para ganar más dinero, lo vas a devolver. Y te comprometes que si llegas a ganar 80 o 90.000 euros, a lo mejor tienes que devolver el 125 o el 150. Es decir, se me ocurre un esquema menos, más redistributivo, más solidario entre los miembros de una... Es decir, cuidado, yo no quiero que pague, cero, eso es lo que yo estoy diciendo, porque además podemos decir, bueno, pero eso establece incentivos perversos. Bueno, pues a lo mejor se puede establecer un sistema de costes actuales en función de las rentas de tu familia, para que no haya gente que abuse, como yo he conocido muchos casos de gente que se han tirado hasta 28, 30 años en la universidad, yo no tanto, por cierto, que antes he dicho que yo suspendí algunas, pero no tantas, ¿no? Pero también saqué algunas buenas notas. No, pero sí que he visto gente que ha abusado directamente, que se han tirado hasta los 30 años en la universidad, porque sentían ellos, sea cierto o no, a lo mejor se lo pagaban sus padres y ellos no sabían lo que pagaban, pero sentían que aquello era gratis y estaban utilizando un bien público que, desde luego, por mucho que pagaran los padres en segunda o tercera matrícula, era inferior al coste real que suponía para la universidad. Entonces, yo lo que estoy proponiendo es que, que el coste lo asuma el usuario y lo asuma cuando el usuario tenga las condiciones necesarias para asumirlo. Parece que es un sistema... O sea, no veo qué le puede suponer a cualquier chico que veamos por ahí de la familia más humilde, a esa persona, por ejemplo, que tiene esa condición. Es que además, a mí esa gente, por ejemplo, yo tenía muchas compañeras, yo iba a la universidad pública, a la Carlos III, yo tenía compañeras, yo estaba, mi padre no son millonarios, pero en mi clase, la gran mayoría de la gente éramos gente de clase media alta. Bien, normalmente tampoco había millonarios, probablemente vayan a otro tipo de universidades, pero eran media alta, y la mayoría teníamos pues la vida normal que tiene un universitario en España, no sé qué. Y luego teníamos unos compañeros, quizás de familias con menos ingresos, que eran... Yo es que lo pienso ahora y digo, bueno, yo me veo a mí mismo y digo, pero ¿qué clase de gentuza eras tú con esa edad? Y veo, porque me acuerdo de mis compañeros trabajando, currándoselo, sacándose una carrera, con una dedicación brutal. Entonces yo lo que digo es que a esa gente el coste de la universidad debería ser cero. Cero el coste de la matrícula y cero el coste incluso de la manutención. Se podrían establecer requisitos. Oye, ¿qué requisitos para la manutención? ¿Cómo yo te voy a... para que tú no tengas ni siquiera... o para hacer una escala, oye, te pago la matrícula, libros y todo. Eso sí, si tú ganas a partir de 35 o 40.000 euros en el futuro, devuelve lo que el Estado te ha dado. Es que me parece increíble que desde posiciones supuestamente redistributivas se plantee que esto es un injusto. O sea, a mí me gustaría que me dijera cuál es el problema. O sea, pues, ¿dónde está la injusticia? Te lo digo. El de Carabanchel tendrá que devolverlo y el barrio Salamanca. Sí, claro, y uno está en deuda y el otro. Sí, pero el de Carabanchel tendrá que devolverlo. Es que si no, ¿quién lo está pagando? Uno, ¿quién lo está pagando? Y dos, que el de Carabanchel, eso es como si me dices, no, y es que el del barrio Salamanca se va a comprar la casa porque se la va a pagar su padre, el de Carabanchel se va a tener que hipotecar. Sí, bueno, claro, y o sea, es un elemento que nos podemos ir claro, haciendo. Pero pues algunos defendemos la vivienda pública. Pero es que estoy convencido de que un sistema como este, la gran mayoría de los estudiantes, sus padres le dirán, oye, tú asumes el préstamo, tú firmas el préstamo y tú te lo pagarás en el futuro.
Quería preguntar a Miguel Ángel, por A mí me curiosidad. parecería mucho más justo pagar yo ahora mi universidad, ahora que estoy trabajando, que me la pagase mi padre. Y yo estoy seguro de que con un sistema así, todos los alumnos de mi universidad, los que los padres tenían más dinero, los que íbamos, estaríamos ahora pagando nuestros préstamos, y los que no hubieran ganado lo suficiente, pues no, mira, y los que hubieran ganado mucho, pues estarían pagando a lo mejor el 125 para compensar a los otros. Me parece muchísimo más justo, la verdad. Miguel Ángel, cuando planteabas un sistema de becas como una opción justa, ¿son becas en función de los ingresos, niveles de renta o por desempeño académico? Es decir, becas mantenidas por... y esa es una pregunta que tengo duda. Y la segunda es cuando se plantea que una persona devuelva a partir de un cierto nivel de ingresos, en los casos en que la persona dice, por ejemplo, el estudiante, el alumno, no los he conseguido, ¿hay algún control de que esa persona ha buscado trabajo, ha intentado...? Porque claro, la situación puede ser, no es que tuve hijos, me hice madre y ya pues mis opciones vitales cambiaron. Yo me quise doctorar y pedir el préstamo para eso, pero luego me casé, formé una familia y no me he dedicado a trabajar. En ese caso, ¿también se le condonaría, por ejemplo, el préstamo o hay algún tipo de control para que esa persona demuestre que está buscando trabajo, etcétera? ¿Lo ha habido o lo planteáis? No lo sé. Bueno, sobre la primera pregunta, creo que hay que aclararlo porque en el debate público hay bastante confusión. Muchas veces se habla de becas asociadas a rendimiento, a éxito académico. No tiene nada que ver eso con lo que es una beca que sirve para ayudar al estudio y para redistribuir la renta. Pongo el ejemplo de una persona que saca un 5, que no llega al notable, a una buena calificación, al sobresaliente, y a lo mejor se le va a quitar la beca y esa persona no puede estudiar. Sin embargo, una persona que sí que pertenezca a una familia con una renta muy elevada, saca una calificación igualmente mediocre y sí va a tener posibilidades de acceder a la educación. Por lo tanto, hay que remarcar que para hablar de becas tenemos que hablar de un sistema de redistribución asociado a la renta, no al rendimiento académico. Otra cosa es si queremos dar premios a la excelencia, si se quiere dar algún premio, como de hecho existe, por ejemplo, premio al mejor expediente, pero eso no es una beca, eso es un premio y hay que distinguirlo. Y en cuanto a la segunda pregunta, bueno, nosotros creemos que no hace falta acreditar el hecho de que personas que están adentradas en la generación en la edad de los 30 o de los 40 años y que no tienen ingresos, creo que no hace falta acreditar que su situación es de verdadera precariedad, de verdadera vulnerabilidad social. Con lo cual, si el Ministerio de Educación, en la negociación que, si todo va bien, vamos a tener próximamente para llegar a un acuerdo y solucionar el problema de los afectados por los préstamos renta universidad, nos pone encima de la mesa algún tipo de fiscalización sobre la situación de estas personas, nosotros encantados, porque creo que es público y notorio que existe un problema de precariedad en el mercado de trabajo, que existe un problema de falta de expectativas y, en definitiva, de precarización de la vida, porque... a mí sí que me gustaría poner como ejemplo, hablábamos del préstamo renta, que yo creo que el debate se ha centrado en el préstamo renta sí, el préstamo renta no. Tenemos una generación que solicitó el préstamo renta, el de las condiciones de 2007. Muchas veces también contactan con la plataforma porque a pesar de tener 22.000 euros anuales de renta, tienen que pagar el préstamo y eso, unido al pago de una vivienda que supone la mitad de la renta que está recibiendo, pues están ahora mismo también en una situación de asfixia económica. Lo que pasa es que nuestra plataforma, pues al fin y al cabo, dado la gravedad de la situación general, se ha centrado en las reivindicaciones de mínimos. Pero el préstamo renta del año 2007 también ha creado problemas. Un préstamo es una losa para cualquier persona. Y creo que tendríamos que pensar qué queremos realmente hacer con la educación y en general con los derechos. Porque al final, si creamos préstamos para financiar, lo que estamos haciendo es eliminar un derecho, estamos mercantilizando un servicio. Y eso es regresivo socialmente, eso es poco equitativo y es injusto. Y podríamos hacer este mismo debate con otros derechos. Alguien puede plantear también, con esta misma forma de pensar, que por qué si alguien va a operarse del hígado, por qué si esa persona es la que se beneficia del hígado, tenemos que pagarlo todos. Vivimos en una sociedad y además vivimos en un Estado social y democrático de derecho que proclama nuestra Constitución, que obliga a los poderes públicos a remover los obstáculos que crean desigualdades, y entiendo que los derechos tienen que garantizarse por los poderes públicos. Y no hay que confundir un sistema de préstamos con un sistema de becas que tiene que estar asociado a la ayuda al estudio. Muy bien. Domingo, vamos a... Sí, mira, yo prefiero ahora ceder la palabra a los espectadores. Igualmente, tanto presencialmente como en casa, por favor, si tienen preguntas, como sé que tenemos todavía argumentos y planteamientos, vamos a dejar también que hablen ellos. ¿Quién tiene la primera pregunta de entre el público para los ponentes? Adelante. Y por favor, mis compañeros me pueden mandar las que entren por YouTube.
Ahí está, en la primera fila. Muchísimas gracias. Y recogiendo un poco el testigo de la última intervención de Miguel Ángel, yo la verdad he venido sobre todo por la última parte. Tiene sentido endeudarse para estudiar, aunque abro mucho el foco. Y también recojo lo que comentaba Ignacio de esos tres tipos de universidades, ¿no? La universidad que quiere competir a nivel internacional y que sus alumnos van a ser no solo móviles socialmente en su país, sino probablemente en todo el mundo. Otras universidades que incluso diríamos, por usar el palabra de clúster, ¿no? De clúster regional, pues esta es una región agropecuaria, pues va a ser una universidad agropecuaria, no de lanzar cohetes al espacio. Y luego las terceras universidades que tengo alguna duda respecto a un poco humanidades, etcétera, ¿no? Entonces, en ese contexto, y viendo también lo que está pasando en Estados Unidos, que yo creo que siempre va por delante de nosotros en muchas cosas socioeconómicas, y donde yo creo que ellos mismos se han dado cuenta que se ha roto el sistema universitario, ¿cómo ven los ponentes los próximos 20 años respecto precisamente al sistema universitario? Es decir, ¿el sistema es sostenible con la demografía que tenemos ahora mismo y la infraestructura que ya está construida? Ellos ven que probablemente haya cada vez que aumentar más las tasas, porque al final el Estado no es omnipotente, el Estado somos nosotros, y ya el Estado pues llega hasta donde llega. Simplemente pues saber su visión al respecto. Gracias. Muchas gracias. Pues cedo la palabra a cualquiera de los tres que queráis responder. Sí, bueno, gracias por la pregunta. La verdad es que la universidad del futuro será como decidamos que sea, ¿no? Es decir, que hay una serie de restricciones demográficas, de muchos tipos, pero tendrá que, digamos, que ser como se decida políticamente especialmente, ¿no? Yo creo que tiene algunos condicionantes para que hagan que sea todavía un modelo como el que tenemos. Las universidades tienen autonomía universitaria y se pueden defender, como están haciendo ahora mismo desde la CRUE y desde el Consejo de Universidades, es decir, que ellos están gobernando y decidiendo que quieren seguir apostando por este modelo de tasas universitarias en algunos sitios cada vez más bajas y de financiación pública, y donde seguramente tienen el gran reto de la financiación es conseguir financiación privada. Es decir, el gran reto que tiene el sistema universitario es cómo convencen a mucha gente que quiera invertir en desarrollo de que la universidad es un buen sitio donde poner dinero para financiar cátedras, para financiar investigación, es decir, no para obtener algo a cambio, sino para que se entienda que se va a obtener un beneficio de conjunto que se va a beneficiar el tejido económico. Y ahí creo que hay mucho margen en España que todavía no se ha utilizado como en otros sitios. A mí un modelo, como se comenta, de que lo financie el usuario, me da miedo por dos razones. Una es porque se puede generar una burbuja, como ha sucedido en Estados Unidos, hay una burbuja en torno a los préstamos universitarios, entonces las burbujas ya sabemos todos los problemas que tienen, hemos vivido aquí alguna respecto a la vivienda y sabemos cuáles han sido las consecuencias, y él hablaba de tres sesgos. En sociología de educación se dice que hay un sesgo desde el punto de vista educativo, y es que generalmente en las decisiones educativas, si tú haces un árbol de elección racional, lo que observas es que la gente de clase media baja es más aversa al riesgo que las clases medias altas. De tal forma, cuando tienen que ir tomando una decisión educativa para estudiar al siguiente, son, digamos, más temerosos de que hasta qué punto les compensa seguir en el sistema, porque creen que es más probable que caigan frente a los de clase media alta, que tienen un mayor colchón para seguir avanzando en el sistema educativo por diferentes razones. Y eso hace que sean desiguales las decisiones, y es un sesgo. Y por eso seguramente tenemos que tener esos criterios sociales, que muy bien remarcaba Miguel Ángel a la hora de enfrentarnos a la educación, porque no todo el mundo decide igual, o porque hay algunos que deciden de una forma y otros deciden de otra, ¿no? Y por eso creo que en el caso del sistema universitario hay diferencias de clase muy fuertes, y creo que ese es uno de los retos, y el reto es conseguir que en las fases anteriores, etapas educativas anteriores, se produzca una igualación para que no sean tan aversos al riesgo al acceder a la universidad superior. Pero sí que soy muy optimista y voy a dar un dato para mi optimismo. Si uno coge las universidades creadas en los últimos 25 años en el mundo, entre las 10 primeras hay 2 españolas, la Pompeu Fabra y la Carlos III. Y cuando uno coge los departamentos de economía, encuentra que entre las 50 primeras del mundo están estas 2 universidades, y entre las 10 primeras de Europa. Por lo tanto, hemos hecho las cosas razonablemente bien en el sistema universitario cuando lo hemos hecho desde cero, es decir, cuando hemos hecho universidades nuevas en las últimas décadas. ¿Cuál es el problema? Que tenemos universidades como la de Salamanca, que tiene 800 años y no están especializadas, tienen muchas disciplinas. Y eso en los rankings puntúa muy mal. Es
Es decir, tú en un ranking para salir bien tienes que estar especializado. Esto es como el deporte. Aquí le va bien a que correr los 100 metros a toda velocidad, pero si corres 100 metros, tiras el balón, juegas al fútbol, al voleibol y tenis a la vez, seguramente no vas a ser un atleta olímpico, pero como te especialices en algo te va bien. Y por eso las universidades más nuevas se han especializado en algunas disciplinas, les ha ido muy bien, las que son muy antiguas, como tienen tantísimas disciplinas, les va peor en los rankings y eso no significa que sean malas, sino que en algunas cosas son buenas y otras son malas. Por ejemplo, la de Zaragoza es muy buena en química y está entre las 75 mejores del mundo, pero hay otras disciplinas donde sale peor. O te vas a matemáticas y la Universidad Autónoma de Madrid es muy buena en matemáticas, está entre los mejores departamentos del mundo, y hay otras que no. Tiene el centro Severo Ochoa, que es muy bueno también en temas de biología y puntúa muy bien, pero hay otras disciplinas que puntúa peor. Por eso digo, yo soy optimista porque estamos haciendo las cosas razonablemente bien, porque cuando hemos optado por la excelencia en algunos campos lo hemos conseguido, aunque tenemos que dar un salto más allá. Es verdad que, y eso complementando a Miguel Ángel, las becas, pues depende, si la beca es para unos estudios digamos, básicos o incluso superiores, está bien el criterio de renta y tendría que ser el criterio dominante. Cuando estamos hablando de becas para la excelencia, para hacer una buena tesis doctoral, para ir a un centro de investigación no sé dónde, pues a lo mejor ahí el criterio ya tiene que ser otro distinto, ¿no? Es decir, que ahí ya depende para qué quieres la beca. Es decir, que si lo quieres es para ir a estudiar a Harvard, pues seguramente el criterio de renta puede ser importante, pero sobre todo es importante que el chico que mandes pueda hacer el programa de doctorado en condiciones, siendo consciente de que va a competir con un montón de gente muy buena y es dinero público y al final todos queremos que se utilice bien, ¿no? Entonces creo que si lo que quieres es que todo el mundo consiga una educación mínima, pues ahí está la renta. Si lo que tú quieres es que tener a Usain Bolt, pues seguramente tienes que hacerlo. Y por eso, y aquí acabo, en el fondo el sistema de deporte español dio un salto de calidad y el sistema de deporte español se llama becasado. Las becasado hizo que de repente de no conseguir medallas a conseguir muchas. Pues en la universidad también tenemos que hacer un poquito así. Tenemos un sistema fuerte, pero si queremos entrar en eso, pues habrá que empezar también a tener nuestras becasado de la excelencia en determinados aspectos. Yo procedo de una disciplina que son las ciencias sociales, soy sociólogo, pero tuve la suerte de estudiar en el Instituto Juan Marc. Es un instituto que tenía becas efectivamente de excelencia, somos 100 doctores los que lo forman, porque ya desapareció el instituto desde el punto de vista privado, ya no existe la fundación, ya no financia las ciencias sociales como antes, y son 100 doctores donde ahora mismo tú vas a Duke y hay 2 doctores de ese instituto, tú vas a Oxford y hay varios doctores, tú vas a York y hay 2 doctores, tú vas a London School of Economics y hay 2 profesores de la Juan Marc, tú vas a Australia y hay un profesor de la Juan Marc. Es decir, que si nosotros hacemos las cosas bien, funciona. Pero tenemos que saber para qué las hacemos. Y en el sistema universitario español bueno, pues habrá una parte de redistribución fundamental, pero tiene que haber de una parte, yo creo que de excelencia, que lo hemos hecho razonablemente bien, pero tenemos que seguir progresando por ahí. Muy bien. ¿Alguno de los demás, Miguel Ángel o Domingo, queréis añadir a respuesta a la pregunta? No, a mí me parece muy interesante lo que ha dicho. Por ejemplo, yo tenía aquí apuntado burbuja, tenía la misma palabra, porque yo creo que es el principal riesgo de estos créditos es la burbuja y que se disparen los precios y que ocurra algo como en Estados Unidos. Y yo creo que las causas están en esos sesgos que yo decía antes de malas decisiones que nos podrían ocurrir a todos. A mí, desde luego, me habrían ocurrido. Si a mí con 18 años me dicen, no, firma aquí, te vale la universidad 10.000 euros, te comprometes a un préstamo, lo pagarás con 25, yo firmo. No tenía probablemente ni la conciencia de lo que eso suponía financieramente, ni una expectativa de lo que podía ser el mercado laboral. Entonces, ¿cuáles son para mí las soluciones para que no ocurra eso? Porque yo creo que sí que es el riesgo y además, y ese otro sesgo que tú comentabas, efectivamente, aversión al riesgo por parte de una persona que nunca ha tenido una situación financieramente sólida en casa y que en un momento dado dice, no, a mí cualquier cosa que me digan, que me hablen de un crédito, que me hablen de algo a futuro, yo he visto en mi casa que ha habido muchos problemas, a lo mejor desde el punto de vista financiero, ni me lo nombres, efectivamente. Pero yo creo que esos problemas que existen no se pueden, a mí me parece un error, por lo menos, yo creo que no, lo que no puedes hacer es establecer un sistema como el actual, en el que, como ya digo, el 100% de los estudiantes de la universidad pública reciben beca. No se llama beca, se llama simplemente que les cobran de tasa una cantidad muy pequeña respecto al coste real de su puesto en la universidad pública, con lo cual que el 100% de los estudiantes de la universidad... Yo no encuentro una justificación a que el 100% de los estudiantes de la universidad pública, porque además no solo es eso, sino que según vas avanzando en las carreras,
las carreras que piden más nota y que luego son más demandadas por el mercado laboral también son las más caras y son las que más becan a todos sus estudiantes, que son los que luego van a tener sueldos más altos. Las ingenierías, las carreras más especializadas son las más caras, las que menos porcentaje cobran en tasa respecto al coste real, y luego las que sus estudiantes van a cobrar más. No me parece justo. Entonces, ¿cómo solucionar esos sesgos? Que a mí sí que me parecen importantes y sí que hay que tener presente y decir, oye, es que pues sí, puede haber una burbuja, puede haber personas que renuncien a ir a la universidad. Igual que yo digo que con 18 años tienes desconocimiento de lo que te supone un préstamo de 50.000 euros a pagar dentro de 10 años y tú dices, yo firmo lo que sea, luego ya lo pagaré, puede haber personas que tengan desconocimiento sobre las implicaciones que tiene y ese sesgo perfectamente lo asuman. Entonces, eso se soluciona con más información financiera, haciendo cosas que no se hacen en España, haciendo que las universidades publiquen sus datos, publiquen más sus datos sobre mercado laboral, sobre salidas de las carreras, que una persona que entra en una carrera sabe a lo que se compromete y sabe también que tiene que estar pensando en que parte por lo menos de lo que va a pedir prestado para estudiar esa carrera lo tendrá que devolver en el futuro, con lo cual las decisiones que luego haga del mercado laboral tendrán que ir en consonancia. Cuando yo decía antes que yo sería partidario de que las personas tuvieran pues eso, un crédito renta que no pagasen si no ganan por debajo, si no ganan por encima de determinado nivel, yo creo que hay mínimos que sí que se le deberían obligar a la persona a pagar, pero se le podría hacer en unos plazos muy amplios. Por ejemplo, desde los 30 años hasta los 65 se jubila y a cantidades muy bajas, pero que sí que hay un cierto compromiso de yo me matriculé, a mí la sociedad me dio. Es que además me parece, desde el punto de vista de la lógica que se establece normalmente y del lenguaje político, es decir, a mí la sociedad me dio la oportunidad de estudiar de 18 a los 25, a los 26 años, me dio la oportunidad no solo de estudiar un grado, sino de estudiar un máster y un doctorado, y yo a cambio me comprometo con esa sociedad a que si yo recibo un sueldo por encima de determinado dinero, le voy a devolver parte de lo que aquella sociedad me dio, y que en cualquier caso voy a hacer un esfuerzo para devolver parte, me parece sorprendente, sinceramente. O sea, mi planteamiento aquí debería ser, todas las universidades deberían ser privadas y que cuesten... estoy haciendo un planteamiento más socialdemócrata en la raíz. Pues decíamos antes, ¿por qué son los sesgos, los condicionantes? Yo creo que hay dos sesgos fundamentales que también aquí deberíamos... esto ya es más de sociedad. La universidad pública tiene el esquema que tiene porque favorece a dos grupos, que estamos aquí también, fundamentalmente porque los que toman las decisiones y los que conforman la opinión pública, tanto políticos como clases medias altas como periodistas, nos hemos beneficiado de esa universidad pública semigratuita y queremos que siga siendo así porque nos ha beneficiado a nosotros y va a beneficiar a nuestros hijos. Que esto también habría mucho que discutir sobre por qué un bien que favorece justamente a los que toman las decisiones y a los que conforman la opinión pública es uno de los que menos debate existe social, cuando desde el punto de vista económico, desde el punto de vista del reparto de cargas entre la sociedad, es uno de los que a mí me parece que es evidente que más tensiones debería generar. Y lo de la financiación privada, sí, yo estoy completamente de acuerdo. La Universidad Pública Española tiene un reto que es tratar de atraer financiación privada. ¿Cómo tratar de atraer financiación privada? Con más calidad. Es que esas dos universidades que han nombrado, yo estoy de acuerdo, son dos universidades muy buenas, dos universidades que te las encuentras en muchos citadas en papers, en informes internacionales sobre calidad. No solo estas dos, por ejemplo, la universidad privada que abrió el IE en Segovia, eso es otra discusión, pero también muy buena. En España se han creado en los últimos años algunas universidades, hemos hablado de dos públicas, esta privada, que están muy bien, ¿no? Yo no soy especialmente catastrofista, aún sabiendo que hay departamentos y hay facultades donde el nivel es también es cierto, muy bajo y donde no se cumplen unos criterios mínimamente rigurosos, pero ¿estaría dispuesta la universidad a dar esa información sobre sueldos de sus licenciados, sobre acceso al mercado laboral de sus licenciados, sobre acceso al mercado laboral por carreras, para que la gente cuando toma esas decisiones con 18 años tome la decisión lo más informada posible? También la universidad decirle al chico, oye, que esto vale 6.000 euros al año, que tú te estás comprometiendo en un préstamo 4. ¿Tú sabes lo que supone devolver 300, 400? ¿Lo sabes? Y que la gente lo asuma y que lo sepa y que a futuro que también sepa, oye, vas a empezar a pagarlo a partir de tal sueldo. Yo creo que eso es bastante importante. Miguel Ángel. Dos pinceladas. Remarcar que la universidad del futuro será la universidad que queramos. Aquí no hay ningún determinismo, será algo que decida la sociedad en su conjunto. Sí que creo que es necesario revertir los recortes que se han aplicado en esta década perdida, que ha causado destrozos en la universidad pública. Cuando se habla de lo que cuesta la universidad, yo creo que deberíamos hacer una reflexión de cómo está la universidad actualmente, porque
Por ejemplo, está generalizada la figura del profesor asociado, del falso asociado. Tenemos ahora mismo aulas llenas de profesores que cobran 300 o 400 euros. No creo que sea una universidad tan cara. Y por supuesto creo que hay que rescatar a muchos estudiantes que han dejado de estudiar porque no tenían becas suficientes para cursar estudios universitarios y, como es el caso de los afectados por los préstamos renta, es necesario rescatar a estas personas para que puedan incorporarse al mercado laboral con garantías y no con la losa que supone el préstamo. Y por último, un solo apunte sobre las decisiones que toman las personas. Yo no sé si las personas necesitan más educación financiera, pero a la luz de nuestra experiencia lo que sí tengo claro es que los financieros necesitan más educación. Muy bien. Otra pregunta del público. ¿Quién tiene la siguiente? Adelante. ¿No? Pues entonces me vais a permitir que vaya cerrando el debate, porque son las 8:20, llevamos ya 1h20, ellos ya se han fajado, estarán cansados y no queremos tampoco abusar de su generosidad. Aquí todo el mundo, me gusta siempre decir que vienen desinteresadamente y este caso no es distinto. Pues os voy a pedir para terminar un breve deseo para el futuro en este aspecto. Aquí hemos hablado del futuro. Seguramente tú pedirás un deseo para tus representados, ¿no? Pero ¿cómo vemos este tipo de préstamos, de promoción de la formación en capital humano? ¿Cómo queremos que sea? ¿Cómo pensamos que lo podemos hacer? Y sobre todo, desde luego, mensaje de optimismo para los jóvenes y quizá a lo mejor un poquito una palabra de precaución, ¿eh? Porque al final se asumen riesgos y son decisiones por las que uno, bueno, pueden tener consecuencias. Adelante, ¿cómo cerramos? Ignacio. Respecto a los préstamos renta, confiando en que lo más breve posible se solucione el problema, porque lo llevan arrastrando muchos años. Mi experiencia con esta cuestión, pues nos conocíamos con Miguel Ángel, le he estado siguiendo, insistiéndole mucho en su momento al ministro anterior, a Íñigo Méndez del Vigo. La verdad es que fue bastante insensible ante el problema, porque le hicimos pregunta parlamentaria, interpelación, hemos presentado enmiendas, y yo creo que a veces... Una cosa que yo he hecho bastante menos en política, digo en general, pero a algunas personas, es empatía. Empatía con los demás, con alguien que lo está pasando mal, con alguien que tiene dificultades, y yo creo que a veces en política tienes que ser capaz de ponerte en el lugar del otro y además hacerte cargo de su estado de ánimo. Y creo que en este caso pues era una situación bastante injusta lo que les había pasado y que no ha habido voluntad de solucionar el problema. Por eso yo estoy bastante contento, por lo menos, porque este verano hemos hablado bastante de este tema en el Ministerio y el Ministro se ha comprometido a resolverlo en 6 meses o en menos de 6 meses. Por lo tanto, esa voluntad, y para mí el optimismo es que estos chicos que lo han pasado tan mal pues van a tener solución. Su problema se va a solucionar y mi esperanza a futuro es que si esta herramienta se vuelva a utilizar se haga de una forma justa como tenía su origen, donde pues esos criterios de renta se tengan en cuenta, y muy buena esa reflexión, pues a lo mejor los umbrales incluso tienen que ser más generosos y esa situación, ¿no?, de desamparo que han sentido, pues tenerlo muy presente en el futuro cuando se va a tomar una decisión de este tipo, porque, como digo, lo han pasado muy mal. Muy bien, muchísimas gracias, Ignacio. Miguel Ángel, unas palabras de cierre, de conclusión. Muy brevemente, lo primero agradecer el debate, creo que ha sido muy enriquecedor. Y esperando y deseando que haya una solución muy pronta para los afectados de los préstamos renta a la universidad. Esperamos reunirnos pronto con el ministro Pedro Duque y por último, pues que los errores del pasado pues no se cometan en el futuro. Creo que las necesidades de inversión, la financiación por parte de las entidades financieras es positiva, pero es positivo para determinados proyectos empresariales. Pero hay derechos que no deben ser objeto de mercantilización, sino que deben garantizarse por los poderes públicos. Muy bien. Domingo, tus palabras de conclusión. Bueno, los derechos que te ayudan a ganar más dinero en el futuro, que eso te lo tenga que financiar el conjunto de la sociedad, a mí me parece, bueno, como mínimo cuestionable. Porque el derecho a la educación se puede ir eternamente. Yo puedo decir, oye, es que yo me gustaría aprender más y eso va a generar una externalidad positiva en la sociedad porque yo voy a ser mejor, que me sigan pagando la educación. No, es que sigo teniendo derecho. Entonces, a mí me parece una discusión que planteada en esos términos, yo no la planteo. Lo que digo es que esto hablar de derechos en general y decir, no, es que quien se oponga a cualquier tipo de, o quien plantee un esquema diferente, es que lo que no quiere es que la gente estudie en la universidad, no, lo que pasa es que yo creo que hay otras formas de financiar la universidad. Y hablar simplemente de derechos es como se olvida del deber del otro, que es el que lo tiene que pagar. Entonces, es fundamental siempre, derechos y deberes, y hasta dónde llega el derecho, hasta qué edad, porque
porque ya ni siquiera estamos hablando aquí de grado. Es decir, por ejemplo, las personas que tenían este crédito, que ya digo, o sea, yo por ejemplo, lo que decía la empatía, es que, o sea, yo estoy convencido de que si a mí me pillan en esta situación, yo estoy atrapado en el crédito. Estoy en una situación 2007-2009 en la que la economía española todavía iba razonablemente bien, sobre todo 2006-2007, tomas unas decisiones, tú no tienes a esa edad probablemente los conocimientos financieros, tampoco sabes probablemente cómo está el sector y el mercado laboral. Yo no sabía cuánto se ganaba en los sectores en los que yo he empezado a trabajar hasta que no he trabajado. Yo no soy periodista de carrera, yo empecé a trabajar en otras empresas, luego hice el máster de periodismo del mundo, como tú decías antes. Entonces, yo cuando entré en el mundo del periodismo me encontré con que se pagaban unos sueldos y yo hice una decisión tan consciente, bueno, yo tenía 30 años y me hice el máster de periodismo del mundo por el que pagué y luego he tenido que devolver el crédito del máster de periodismo del mundo. Pero, quiero decir, yo también soy afectado. Pero si a mí me hubieran dicho cuánto se ganaba, por ejemplo, en el sector del periodismo antes de yo entrar, probablemente habría tomado la decisión más informada. No tenía ni idea. No, yo es que quiero ser periodista. Eso está mal. A ver, no es que esté... Pero no había un culpable, simplemente hay una situación de desinformación. Yo estoy convencido de que la gran mayoría de las personas que han pedido este préstamo, esta discusión a mí me duele mucho cuando se plantea en términos de oportunismo. Yo estoy convencido de que la gran mayoría de las personas que han pedido estos préstamos quieren pagarlo, no son unos aprovechados que han dicho, no, yo voy a pedir el crédito para estudiar más, para tirarme todos los años que pueda en la universidad, porque a mí lo que me gusta es estar en la universidad. No, yo estoy convencido de que tenían una vocación desde el punto de vista laboral, formativa, la que sea, y que han pedido un préstamo en parte porque no sabían que iba a venir la crisis que ha venido y en parte porque tenían a lo mejor pues desconocimiento sobre las cuestiones financieras básicas. Entonces yo creo que hay que ir más a atajar eso y a plantear otros esquemas, como el que yo decía antes, de una especie de créditos solidarios con umbrales por arriba y por abajo, de cuánto se paga el crédito y cuánto no, pero que la universidad ahora mismo, tal y como está planteada en España, el sistema de financiación es muy cuestionable, que ahora mismo el 100% de los universitarios españoles reciben financiación del conjunto de las personas, sean cuales sean sus niveles de rentas pasadas y futuras, que eso desde el punto de vista de la equidad y en un momento además de tensión sobre las finanzas públicas, que no es un momento de tensión solo por las crisis, hay muchas cuestiones, desde las pensiones, envejecimiento, que el grupo de trabajadores más privilegiado, que es el grupo que tiene estudios superiores, reciba financiación para cumplir con esos estudios superiores que luego le permitirá ser el grupo, bueno, me parece que por lo menos debería estar en un debate que no está en el debate público. O sea, yo sé que yo soy el marciano, que yo salgo allí y le digo a la gente que lo que deberían hacer los chicos es pagarse ellos mismos la universidad una vez que estén trabajando a partir de los 30 años, una vez que superen determinados niveles de renta, y lo que me dicen es, no, es que tú quieres que los pobres no vayan a la universidad. Entonces yo sé que yo soy el marciano, pero sinceramente creo que es un debate que debería estar mucho más presente y que no es una cuestión de derechos o no derechos, es una cuestión de quién paga un servicio público que además, lo repito, pero es que es no educación obligatoria, que te capacita para ganar más dinero en el futuro. Entonces, que tú cuando consigues ese objetivo, que es ganar más dinero en el futuro, devuelvas lo que se te ha prestado, me parece que es casi bueno, pues que debería ser casi el principio básico, pero vamos, no sé si habrá, creo que no va a haber esa educación financiera a futuro, y creo que desgraciadamente esto se va a resolver en falso en el sentido de que a estas personas sí que les van a dar una solución. Para mucha gente va a quedar la imagen de estos son unos aprovechados, han ido de rositas o les han pagado el crédito, si se lo pagan finalmente, que me parecería me parecería injusto desde el punto de vista de la imagen, porque probablemente, ya digo, son personas que han entrado en un esquema mal diseñado desde el principio, en el que hubiéramos caído todos con ese mal diseño y con ese mal planteamiento que se generó. Muchísimas gracias a los tres. Yo te digo, Domingo, la educación financiera, aquí ponemos nuestro granito de arena, ¿eh? Es decir, que el esfuerzo se hace, esperemos que cunda, esperemos también que debates como este y con los testimonios de tres conocedores ayuden a que tomemos decisiones más informadas y bueno, que no nos veamos emboscados y en circunstancias que luego en el futuro, en ese yo futuro, que ese yo futuro del que hablaba Domingo se pueda arrepentir. Muchísimas gracias a los tres, a Ignacio, a Miguel Ángel y a Domingo por vuestra desinteresada colaboración, paciencia y vuestras buenas formas a la hora de debatir, que desde luego en esta casa queremos promocionarlo porque no conviene no olvidarlo nunca. Y a ustedes en sus casas y aquí en la sede, muchísimas gracias por asistir. La semana que viene seguimos con el calendario habitual de actos y espero verles entonces en la próxima actividad. Hasta entonces, muy buena semana.